Buenas tardes. Es para nosotros un verdadero honor y placer presentar a nuestro país en esta conferencia. Venimos trabajando en la empresa Sidersa, como mencionó la persona que nos ha presentado, desde el año 91. El año 91 iniciamos nuestra primera obra. Con el proyecto que se encuentra en el número 1. Este proyecto se desarrolló en condiciones muy particulares. Los antecedentes que personalmente yo tenía estaban referidos solamente a modelos y prototipos a escala muy reducida. Pasar de una escala reducida de 10, 12 o 14 metros cuadrados a un área de 1800 era bastante comprometedor, pero había que aceptar el reto, sobre todo en condiciones muy difíciles que se desarrollaba, en las cuales se presentaba el país. No teníamos facilidades para tener los softwares. Este trabajo se desarrolló íntegramente a mano, con modelos físicos, con materiales que no estaban preparados para desarrollar una tensoestructura. Era un material de carga de camión solamente, pero el resultado nos fue bastante halagador. Aprendimos bastante, tanto la empresa como yo, que había desarrollado el proyecto. Lo desarrollamos básicamente como una inquietud dentro de esta extensión de trabajo académico, pero no nos imaginamos que posteriormente, a raíz de este primer ejemplo, íbamos a seguir desarrollando inclusive espacios de mayor magnitud. Todos estos los desarrollamos, como repito, con telas que no estaban preparadas para una tensoestructura de resistencias bastante cortas, pero que sí permitían resolver el problema. Aquí algunas otras imágenes de esta primera etapa. Cuando estábamos aproximadamente en los años 95, 96, acercándonos al año 2000, las condiciones de nuestro país fueron cambiando. Nosotros salíamos de un proceso de recesión muy fuerte. La inflación era un problema que nos agobiaba, el terrorismo estaba latente. Sin embargo, terminando esta década, nosotros empezamos a recuperar confianza en nuestro país. Esta confianza, sumada a la experiencia que habíamos tenido desarrollando estos proyectos, nos exigían ya tomar algunas decisiones importantes que teníamos que implementarlas en esta segunda etapa. Esta segunda etapa la iniciamos el año 2006 y tomamos decisiones ya trabajando de una manera mucho más compartida con la empresa Sidersa, pensando en que debíamos de ampliar la infraestructura de planta, con nuevos equipos, comprando maquinaria sofisticada. Ya podíamos tener acceso a software de desarrollo, de diseño, pensábamos ya comprar una máquina de corte. Esta máquina la hemos comprado hace 2 años aproximadamente, y paralelamente también formar nuevos equipos humanos, tanto de arquitectos, ingenieros, técnicos, que pudieran resolver de manera eficiente la demanda que íbamos a tener, porque nos habíamos propuesto salir del mercado local, el mercado que se limitaba solamente a nuestro país. Son muchas las áreas en las que hemos trabajado, pero dentro de estas se destacan algunas. El área comercial ha sido una de ellas, el área recreacional, deporte, como en todos los ejemplos que nosotros estamos viendo,
y los 2 últimos años hemos incursionado al área de transportes. Dentro de este rubro comercial, en nuestro país, como todos conocido, este crecimiento que se empezó a dar se reflejó en la construcción de muchos centros comerciales. Este es el centro comercial Real Plaza en el norte del país, en la ciudad de Chiclayo. La solicitud aquí había sido de proteger estas calles del centro comercial con una cobertura tipo persiana. Decidimos organizar el espacio, las membranas aladeadas dentro de la tipología de cable cortante y cable tensor, cable valla. Este espacio se encuentra direccionado en una condición bastante adversa, porque a través de esta zona entraba un viento demasiado fuerte. Entonces el espacio tenía que rematar con una cobertura que disminuyera la cantidad de viento que se ingresaba hacia un comedor que se encuentra en esta parte. Entonces nosotros decidimos colocar esta cobertura, que es aladeada pero casi vertical, ¿no? Aquí algunos detalles. Este es otro centro comercial en el norte, en la ciudad de Trujillo. El norte de nuestro país ha desarrollado una economía bastante sustentada y se han construido muchos centros comerciales. Este es el espacio principal del centro comercial y se organizó dentro de una tipología radial, una tipología ondulada, ¿no? Con 12 postes distribuidos en esta planta elíptica. A partir de estos postes tenemos cables, aquí los podemos ver, estos cables que levantan esta viga, esta doble viga. Es una viga que en planta tiene la forma de quilla, ¿no? Se diseñó esta geometría para poder obtener la menor cantidad de módulos, por cuanto este trabajo todavía se realizó a mano, y ustedes saben que realizando, me refiero al desarrollo del patronaje, ¿no? Entonces, cuando hemos desarrollado el patronaje con modelos físicos, siempre hemos buscado que exista la menor cantidad de módulos. En el perímetro se trabajó con placas de concreto insertas en este pabellón de tiendas, de modo que las tensiones se transmiten directamente a estas placas de concreto, y en la parte de adelante, y en la parte de adelante resolvimos la transmisión de las tensiones de estos valles con estas columnas inclinadas. Este es el centro comercial Paseo Civil en la ciudad de Santiago de Chile. Lo interesante de este proyecto fue que se incorporaron estos insertos de tela translúcida para darle un poco más de luminosidad al espacio. Este espacio era un espacio que prácticamente era, por decirlo de alguna manera, un espacio que estaba muerto, no se utilizaba mayormente. El diseño comprendió una superficie aladeada con un valle compuesto por 2 cables. Se trató de separar la cobertura del edificio para mantener la visibilidad hacia las fachadas, una fachada bastante particular,
¿no? Muy cálida. Y el otro aspecto que fue interesante aquí es que en el diseño se integraron, o el diseño se integró a la presencia de dos jardineras que se encuentran una frente a la otra. De modo que el agua de lluvia, que en Santiago pues es bastante frecuente y muy fuerte, ¿no? se integrara al diseño. Entonces el agua cae con toda libertad a esta jardinera y no altera mayormente el espacio interior. Esta es la primera obra que trabajamos en la ciudad de Cali, también un centro comercial, donde también hemos utilizado esta combinación de telas translúcidas. Aquí la tipología es arcovalle, es una estructura externa a la membrana, está ariostrada por estas diagonales. En Lima, hace 2 años aproximadamente, hemos construido este centro comercial. Este es un centro comercial al norte de la ciudad, una zona muy próspera, y el entorno hace algunos años, hasta ahora todavía se mantiene, es bastante pobre, pero el centro comercial está bastante bien ubicado, tiene bastante movimiento, ¿no? Es, diríamos, el centro comercial más grande de Lima, y tiene una serie de calles. Aquí no hemos puesto estas imágenes porque, bueno, queremos pasar un poquito rápido, pero son calles en las que hemos utilizado la tipología arcovalle. En las plazas hemos utilizado estos conos. En la parte central hemos utilizado una tensegrity, siempre esta luminosidad lograda con esta diferencia de translucidez. Aquí este es un patio tipo media luna, la planta es de media luna, y el arco es un solo arco que corre de extremo a extremo con una luz de casi 40 metros. La particularidad de este diseño y algunos otros también es que se necesitaba que la estructura fuese desarmable, porque este centro comercial, y se ha estilado mucho esto, se construye el primer nivel y luego hay una ampliación. Entonces se empieza a dar, o se da inicio al funcionamiento del centro comercial, y luego en su momento pues se levanta el segundo piso y la estructura obviamente tiene que pasar. De ahí que en este caso hay un ascensor, como ustedes lo pueden ver, que está todavía sin funcionamiento. Entonces hicimos un diseño que se adecuara un poco a esta geometría, a esta condición, y quedó bastante bien, muy cálido, muy bonito, ¿no? El Mall Portal Bellotto en Chile, también con esa misma condición. Este es un centro comercial que va a ser ampliado, entonces se ha diseñado a manera de mecano, la estructura exterior a la membrana, de fácil armado y desarmado para poderse transportar. En centros de esparcimiento hemos trabajado también algunos casos. Este es el Paseo La Muralla en Lima, ¿no? Es un proyecto que nos dio satisfacción, se hizo merecedor a un premio del IFAI, y se trata de 3 superficies alabeadas organizadas de manera radial en planta, con columnas, 3 columnas de 18 metros y 4 columnas en la parte de atrás de 9 metros. La estabilidad hacia adelante es completada por este cable, y la intención en la solicitud del alcalde era que este elemento se convirtiera en un elemento identificador del parque en el cual está ubicado. Es un parque que este municipio lo recuperó, ya que se encontraba en condiciones muy adversas de ser construido como parque, ¿no? Entonces la idea era constituir un elemento con mucho movimiento, que despertara un sentimiento de alegría, de libertad, etc.
tenía más la intención de ser una escultura que un techo propiamente dicho. Este es el parque en el cual se encuentra, está a la espalda del Palacio de Gobierno, en pleno centro histórico. Este era otro punto porque había que sentir o había que resolver este compromiso, ¿no? de estar inserto pues, en un centro histórico. Normalmente, y eso Guillermo se lo va a mostrar, nosotros desarrollamos varias alternativas, ¿no? Varias alternativas para poder, sobre la misma, me refiero a alternativas no solo formales, sino también estructurales. En este caso es un club en el norte del país, un club Rinconada, y planteamos una estructuración radial ondulada, en el primer caso con vigas y en el segundo caso con cable valla, ¿no? Para una fachada que prácticamente era camisa. ¿Por qué en esta fachada o en esta elevación la membrana baja de esta manera? Es básicamente porque el sol se oculta por este lado y se necesitaba que el comedor, que es un patio de comidas, quedara protegido de este problema, ¿no? Aquí ya cuando se construyó, como les decía, se eligió la segunda alternativa. La parte de atrás no se presenta este problema, se le dio mayor abertura, está frente a una piscina o una laguna artificial. En este proyecto quisimos experimentar algo que fue un poquito caprichoso, pero que quedó bastante bien. Alternamos tres tipos de translucidez de membrana. Aquí una membrana en el perímetro, una membrana blackout. En la parte central una membrana con mayor translucidez, con translucidez, y entre ellas una membrana de mucha translucidez, ¿no? Este es un espacio de juego, de niños, es decir, todo el gran espacio que es el patio de comidas, y queríamos que debía tener también este movimiento, muy divertido, etcétera, ¿no? Playa Blanca es otro centro recreativo. Aquí la condición o el requerimiento era muy parecido al anterior. También se necesitaba cubrir verticalmente, entonces tuvimos que desarrollar una geometría en viga y en este caso esta columna, dicho sea de paso, no existía, nos teníamos que adecuar a estas columnas. Entonces generamos una geometría de viga y elemento vertical continuo, pero que resolviera el problema. Bueno, a diferencia de los anteriores, estaría dentro del sistema cable arco, ¿no? Hemos ubicado aquí este salón de usos múltiples porque en este espacio se van a desarrollar incluso actividades de circo. Esto está en Argentina, en la Universidad San Martín. Es un proyecto que ha tenido también, luego lo va a mostrar Guillermo, ha tenido también soluciones, varias alternativas de solución. Sobre una planta circular, una planta diríamos casi circular. La idea se desarrolló colocando a nivel de planta, dos medias circunferencias separadas, como se ve aquí, separadas a una distancia de 4 metros. En esta separación de 4 metros se han organizado estos dos arcos cruzados. Aquí aparece el nudo, este nudo había que diseñarlo también de modo que se vea muy limpio, ¿no? Esto se constituye en el apoyo más importante para estos arcos radiales. En este proyecto tratamos de conseguir, o buscábamos conseguir, una mayor ligereza en la estructura. Entonces, a nuestro calculista le pedimos que intentara, como dé lugar, trabajar con vigas bidimensionales, y realmente se logró. No necesitamos ningún elemento de ariostre, esto se trabajó, la estabilización lateral la trabajamos directamente con la membrana y los cables.
Otra particularidad fue que la geometría de estos arcos son todos exactamente iguales. Esto lo hacíamos por facilidad de fabricación, ya que esto se iba a fabricar en Argentina, no teníamos todavía un referente de confianza. Entonces dijimos, trabajamos un arco típico, uno solo, y este que, bueno, también es otro arco, o sea, dos geometrías que nos permitían resolver la totalidad. Otro tema que aquí ya en el transcurso del proyecto fue solicitado fue que debía ser totalmente hermético, ¿no? Inicialmente, y el diseño aquí se puede apreciar, se había separado de esta placa de concreto, de modo que el aire ingresara por la parte de abajo para poder salir en esta zona. Había una distancia, pero solicitaron de que debía ser totalmente hermético. Inclusive aquí se van a colocar unas puertas de vidrio corredizas y se va a proveer de un acondicionamiento de aire acondicionado, calefacción. Bueno, esto lo hemos puesto como sedes institucionales, estarían proyectos trabajados en colegios. Esta fue la primera obra que trabajamos en la ciudad de Chile. Es un colegio, el patio de un colegio. El colegio tiene dos construcciones separadas, ¿no? Y definen un patio totalmente irregular. Entonces se trabajó con una viga apoyada, en cada uno de los edificios, arcos rotulados, ¿no? Para resolver el problema sísmico. Se trabajaron arcos rotulados membranas con aplicaciones de la translúcida. La estabilidad se trabajó con estos cables, no tenemos vigas de ariostre. El sentido, la longitudinalidad asimétrica nos permitió trabajar también en elevación esta misma sinuosidad. En el mismo colegio se trabajó este gimnasio o multicancha. Aquí la intención fue también utilizar un solo tipo de arco, ¿no? Pero está organizado como generatriz dentro de una directriz histórica, de tal manera que estas tres hojas pudieran ser exactamente iguales y la zona intermedia también exactamente igual, para poderlo fabricar con facilidad. Una piscina temperada en la ciudad de Lima, igual, totalmente cerrada, hermética. En Bogotá se construyó este edificio que pertenece a la Secretaría del Ambiente, es el primer techo ecológico de la ciudad, y ellos vieron por conveniente utilizar en este espacio, que es el acceso, ¿no? esta membrana. El contraste realmente es interesante. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de entrar a la última parte, ¿no? SIDELSA tiene un compromiso también con la universidad. Bueno, Guillermo y yo estamos trabajando en la universidad, y es de gran interés que aquellos elementos que a veces queremos experimentar en una obra concreta a veces no es posible. Yo quería, hacía mucho tiempo, experimentar las curvas helicoidales en los bordes. Y de otro lado, SIDELSA es patrocinador de un diplomado en la Universidad Antenor Orrego del Norte, a la vez que dictamos clases también. Entonces, o en un afán de motivar a los estudiantes, ¿no?, donamos esta tensoestructura en el pabellón de la facultad. ¿En qué consiste? Se trata de
dos puntales flotantes horizontales unidos en la parte media, estabilizados por dos tetraedros íntegramente trabajados en cables que parten del edificio. En este caso es un espacio en forma de U. Entonces tenemos aquí los cables, ¿no?, que definen este tetraedro a un lado, obviamente también al otro lado, para llevar o tomar las tensiones de la membrana hacia adelante. Y en la parte de atrás, como les decía, ¿puedes pasar la anterior, por favor? En la parte de atrás, ¿no?, teníamos pues esta curva helicoidal. Entonces la inquietud que yo siempre tenía era cómo desarrollamos el plantillaje. Esto, recordando un poquito aquellos viejos tiempos, lo trabajamos a mano para estudiar un poco la superficie, ¿no? Y bueno, este fue el resultado, ¿no? Ahí está la cobertura, quedó bastante bien. Los alumnos realmente fue muy motivador y los proyectos que ellos van desarrollando son de mucha calidad. Probablemente en una próxima oportunidad los podamos presentar. Finalmente, entramos a este rubro, el rubro deportivo. Y para nosotros el año 2008 fue un año muy importante porque el hermano país confió en Cidelsa, una empresa que nunca había construido un estadio. Por supuesto, no eran de gran magnitud, pero definitivamente entrar a trabajar un estadio es una liga mayor. Con motivo del Mundial Femenino Sub-20, el gobierno decidió construir una serie de estadios nuevos. Algunos se actualizaron, pero en este caso fueron estos tres totalmente nuevos y fueron proyectos en los cuales no se había pensado en colocar una tensoestructura. Llegaron de esta manera. ¿Por qué tomó el gobierno o los patrocinadores, por qué tomaron esta decisión? Porque definitivamente la membrana tenía ventajas de tipo económico. Aquí tenemos el Estadio Germán Becker de Temuco. Aquí tenemos el Néstor Oyarzún en Chillán, de la Florida. Voy a explicar brevemente este que está aquí. Guillermo va a explicar este. El siguiente. Y el techo del estadio de Temuco había sido diseñado para que tuviese una cobertura de madera, con la zona central en policarbonato. Al tener la decisión de cambiar a otro material, los arquitectos decidieron simplemente cambiar la cobertura. Y fue cómo llegó a nuestras manos. Entonces, esta cobertura implicaba poner una gran cantidad de vigas de apoyo, porque es cóncava, ¿no?, tanto en la parte superior como en la parte lateral. Entonces, nosotros mandamos esta alternativa, respetando sobre todo la volumetría general. Y lo que era más importante, este era un estadio que fue demolido, ¿no? Fue demolido para volverlo a construir, y era un estadio muy querido por la comunidad. Este fue un proyecto ganador, entonces la comunidad ya se había identificado con esta geometría, entonces no podíamos cambiar la cobertura, pese a que nos habían pedido que podíamos hacerlo. Entonces fuimos respetuosos y trabajamos dentro de la geometría global, estas superficies alabeadas, elevamos ligeramente la pendiente para lograr la fácil evacuación de agua pluvial y tomamos la decisión de cambiar el sentido que normalmente se utiliza pues en coberturas, ¿no? Poner este dentado en la parte perimetral, en este caso lo hicimos al revés. La siguiente. Y así quedó el estadio. Hay algunos detalles. Las vigas de
18 metros de volado. Aquí está la viga perimetral, el cerramiento y una imagen con iluminación. Quedó bastante bonito. Bueno, este es solo un avance de lo que en el siguiente evento pensamos llevarlo totalmente terminado, traerlo, perdón, a ustedes. Estamos en pleno proceso de trabajo. Hubo la decisión en nuestro país, al igual que en muchos que estamos viendo, de remodelar el Estadio Nacional de Lima. Este estadio fue construido fue inaugurado en el año 52 dentro de este estilo. La planta tenía estos dos techos en voladizo, muy pequeñitos. Es una geometría circular en estos sectores, recto aquí, pero no tengo la vista de planta, ¿no? En su momento lo mostraremos. De una irregularidad total, ¿no? Cuando los proyectistas, en este caso, disculpen, el ganador de este proyecto fue el estudio del arquitecto José Bentín, y cuando ellos empezaron a modular, se encontraron con que había demasiada irregularidad en los ejes. Y además hay una zona que colinda con un convento, y prácticamente la ampliación que se pretendía, o sea, se está desarrollando, quedaba prácticamente ochavada. La zona antigua es esta que está en gris, la zona nueva es esta que está en rojo. Se ha adicionado una crujía más de vigas de concreto, pórticos de concreto, donde se apoyan los palcos y el techo. El techo había sido concebido como se ve acá, ¿no? Totalmente plano, pero separado de la fachada, con la intención de crear esta sensación de estar flotando. Nosotros hicimos algunas sugerencias y esta es la forma como va a quedar, ¿no? Cada módulo está compuesto por dos vigas rígidas, la membrana o elemento flexible con el cable tensor, dos cables tensores hacia un punto para poder evacuar las aguas, resolver el problema del viento, tanto en succión como presión. En la parte colindante a la cancha es una cobertura prácticamente tipo toldo, totalmente plana, apoyada en esta viga, y en la parte de atrás hay otra membrana diagonal, ¿no? Que ya no necesita vigas de apoyo por la posición, solamente tiene un cable ojivado en la parte de abajo para poder, todavía no está terminado, están las mantas recién izadas, presentadas, se está empezando a acomodar y estamos en pleno proceso. Lo importante es que, de no haber tomado aquellas decisiones de las que mencioné anteriormente y no haber preparado el personal, definitivamente no habríamos podido enfrentar estos proyectos, porque los primeros, los de Chile, los trabajamos al mismo tiempo. Si bien el diseño era factible, porque hemos empezado a tener equipos dentro de la empresa, equipos de diseño, y en paralelo resolvemos 1, 2, 3 o más proyectos, el problema se podía presentar al momento de fabricar. Pero esto también se resolvió, cumplimos con el gobierno chileno, y en este caso esta área, que son un poco más de 20.000 metros cuadrados a cubrir, y nos ocupa algo más de 30.000 metros en cantidad de tela, ya que, como ven, la tela está en la parte superior y también en la parte inferior, en este techo inclinado. Bueno, yo voy a darle pase a Guillermo para que explique los temas.
Buenas tardes. Me siento muy orgulloso por estar con ustedes respondiendo parte de mi trabajo como CIDELSA. Les voy a explicar rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo. El estadio que tuve a cargo, Chillán y La Florida. En este caso, el estadio de Chillán llegó con una propuesta. Bueno, ambos estadios estaban bajo la dirección de los arquitectos Hudson Olivo de Santiago. El estadio de Chillán llegó con una propuesta más que nada conceptual, quería unos triángulos tipo de malla que flotara sobre la cubierta. En la práctica esto no era muy práctico en realidad, así que debíamos hacerle una propuesta para este. Y al igual en el estadio de La Florida, en realidad no tenía ninguna propuesta aún pensada y deberíamos hacerle algo preparado para ellos. Finalmente se decidió que ambos estadios serían iguales en su configuración estructural y cambiarían básicamente las fachadas. Para resolverlo, esta es la configuración del estadio. Parte de la conversación con el Hudson Olivos era que querían un diseño muy simple, que se complementase bien con la diagramación cuadrada y las fachadas con líneas rectas. Así que se trabajó en un módulo sencillo de una viga recta, de un perfil rectangular, y el módulo de la membrana también es bastante sencilla, es un marco con un cable valle central y cables hacia la fachada. Y parte del desarrollo, sí hubo que acomodarse a la estructura que ya tenían desarrollada, porque tenían ya planos de estructuras inclusive de las tribunas y columnas, ¿no? Unos módulos especiales para las esquinas y un módulo distinto para la parte del edificio. Así es como quedó el estadio de La Florida. Como ven, se complementó bastante bien con la fachada y se aprecia ahora. Estas son imágenes interiores. Por dentro quedó muy limpio, sin elementos estructurales transversales. Y en la fachada, con todo el movimiento que ellos querían conseguir. Este es el caso de Chillán. En el caso de Chillán, que es como les decía, un estadio gemelo, varió la fachada, pero la configuración del estadio en sí es la misma, ¿no? Esta es una imagen de los módulos que iban sobre el edificio. Eran un poco más cortos, ya el arrastramiento no era en diagonal, sino que era recto, pero básicamente era la misma configuración, ¿no? Esta imagen es de cómo se ve la membrana desde la fachada, vista de peatón. Este es el estadio del Monumental de Colo-Colo. En realidad esta fue la primera intervención de CIDELSA en un estadio. El estadio estaba planeada una remodelación general, tenía la dirección de Marqués Garcés Arquitectos. Era bastante importante para nosotros en ese momento porque era la primera vez que lo haríamos y además en uno de los clubes más representativos de Chile. El estadio contaba con ya un techado de la tribuna VIP, que era este de acá, que estaba como en muy malas condiciones, tenía unas vigas que estaban caídas hacia adelante, inclusive debían recoger el agua con una canaleta, porque si no caían los espectadores, con unas tuberías hacia atrás, era en plancha metálica. Y la solución que me planteo es, primero para solucionar el tema del agua era alinear la viga, se empezó a hacer un reforzamiento y tras el trazo que quedó, planteo un arco que más o menos siga con esta geometría y organizo arcos perpendiculares a estas en sentido radial a esta nueva geometría. Abajo ven la imagen que se quiere lograr en el futuro, teniendo ya todas las tribunas techadas, ¿no? En el caso del montaje en el desarrollo del proyecto fue muy complicado porque en realidad no existían planos digitales de esto, se tuvo que hacer un levantamiento topográfico de cada viga para saber con qué nos encontraríamos.
El resultado fue que todas las vigas estaban en una organización tanto horizontal como verticalmente distinta, así que la verdad que fue bastante laborioso. Bueno, esta es una imagen de cómo quedó desde el interior, ¿no? Si comparamos como teníamos antes, realmente se ganó mucho desde la tribuna VIP, ahora era mucho más iluminado. En este momento, bueno, ahí todavía no habíamos cerrado, esta es la inauguración que se adelantó un poco porque todavía no habíamos terminado con la unión de los paños. El estadio Lucio Fariña Fernández, esta obra estuvo a cargo del arquitecto Zorrilla de la Municipalidad de Quillota, una obra que pasó por muchos cambios. En realidad hicimos como 2 hasta casi 3 propuestas. Luego ya no íbamos a hacer la obra, después pasó el tiempo y volvieron a nosotros, y con un nuevo reto de que querían una imagen que no se había visto antes en ninguno de los que nosotros habíamos hecho, una configuración distinta a lo Igual la configuración del estadio no es lo normal porque es un estadio que no es cerrado, tiene acá como una especie de auditorio para otro tipo de eventos, ¿no? Bueno, le planteo la alternativa de esta manera al arquitecto. Quería sacar la estructura del plano vertical, entonces organizo unos arcos inclinados que iban acompañados de sus columnas, ¿no? Se configura esta hoja y la voy repitiendo, y en el espacio residual rigidizo los arcos y me queda una manta intermedia que se comunicaba bastante bien con la otra. La idea era que se vea ligero, que no haya mucha presencia estructural. Para solucionar el tema del voladizo se trabajó con cables, ¿no? Uno para controlar el peso y el empuje del viento y otro para la succión del mismo, ya que funcionaría como una especie de vela. También para eso se planteó aberturas en los arcos que bueno, posteriormente fueron traslapadas por sobre la manta de hojas, se traslapa con el anterior, ¿no? Y esto también redujo el impacto del viento, ya que fluía entre la estructura. Es una imagen exterior, prácticamente no se ve la estructura, se ven sí los triángulos que también resolvieron el problema horizontal del arrastramiento. Imagen de cómo llegan los dos postes rotulados, cómo salen los cables a un mismo podio, cómo atraviesa el poste la viga triangular. Y bueno, igual que el anterior, también tuvimos que adaptarnos a una estructura que ya estaba también toda desarrollada, así que aparecieron bastantes módulos distintos que bueno, no se nota a simple vista, pero tuvo bastante trabajo de desarrollo por ese caso. La imagen nocturna, hubo un buen trabajo de iluminación de parte del equipo de arquitectura de Quillota. La imagen interna, acá el traslape que les mencionaba, ¿no? Esto tiene cierto ángulo para que verticalmente no se meta la lluvia. Bueno, un proyecto que nos ha dado bastantes satisfacciones es el último que hemos terminado. Son las estaciones de metro de Santiago de Chile. Bueno, esto es parte de toda la ampliación del metro, de la línea 5, y nos tocó intervenir las últimas 4. El proyecto general está dirigido por Burmeister Arquitectos y bueno, se divide en dos grupos, ¿verdad? Son las estaciones elevadas, que son Laguna Sur, Parcelas y Monte Tabor, y la estación intermodal del Sol, ¿no? El diseño por parte de Burmeister llegó de esta manera. Eran marcos rectangulares, uno sigue del otro, con un perfil irregular, y surge la inquietud por el acondicionamiento del interior, ¿no? Por el sol y por el problema con el gas, por la temperatura. Así que nos piden que les planteemos varias alternativas. Entre estas dos, la primera se la planteo como un semi-marco rectangular, un poco jugando con lo que ellos tenían, y este marco lo voy organizando a través de un eje y lo voy rotando
a lo largo de los 140 metros. Entonces esta sinuosidad que antes la teníamos en un plano, ahora era una sinuosidad tridimensional en realidad, ¿no? Una especie de contorsión. El otro diseño era, bueno, más simple, era una elipse sobre el marco, y esta elipse la giraba hacia un lado y la giraba hacia el otro, y la organizé también a lo largo de toda la estación. Finalmente escogieron la opción 2. Bueno, ya verán en las siguientes imágenes que sí sufrió algunos cambios, ya que se achicaron las elipses, se suavizó un poco el tema. Y especialmente en Laguna Sur, que no se organizó con el giro, sino que se hicieron todas sin ningún ángulo de inclinación. Esta es Laguna Sur, bueno, lo que les explicaba, ¿no? Quedó todas horizontales y continuas. Esta vía era la más estrecha de todas, además. Estas son imágenes nocturnas de la estación. Esto está en una zona de bajos recursos, por lo que en realidad estas estaciones en conjunto han elevado el valor de la zona. Bueno, algo que sí quiero resaltar es el trabajo de iluminación que trabajaron con Burmeister y bueno, los especialistas. Fue muy bueno porque realmente se logró iluminar casi todo el interior de la membrana, ¿no? Lo que le da este efecto de lámpara urbana. Esta es una vista de verano. Esta es la estación Parcelas, al igual que en Monte Tabor. Bueno, como les decía, la proporción un poco cambió, ¿no? Las elipses eran más pequeñas, pero prácticamente la imagen de las dos es muy similar. Esta es una imagen de la estación Parcela. Acá se lee claramente la intención del giro, ¿no? Algo que quiero que noten que acá, bueno, en el atardecer se lee como un objeto bastante sólido, ¿no? Cogiendo toda la estructura de vidrio y concreto, a diferencia de esta que en la noche, realmente con las estructuras, bueno, con el uso de membrana, tenemos este cambio de, o sea, como dos personalidades o un cambio drástico, ¿no? Acá se ve muy ligera, inclusive como si estuviera flotando sobre el vidrio. Igual también este trabajo del vidrio con las distintas translucidades que tiene hace como un pase entre el concreto y ya lo más transparente. Bueno, Tabor, que es igual a Parcela, igual imágenes nocturnas. Y bueno, finalmente la estación intermodal del Sol. La estación nos llegó así, esta es la plataforma, estos son los paraderos de los buses, y teníamos que plantear una alternativa para esta forma tan irregular. El desarrollo, bueno, acá está el intercambio del metro, y por acá se accede por estas escaleras al andén, ¿no? Y había que proteger a los usuarios, las boleterías y el acceso a las escaleras. Bueno, también tuvo bastantes cambios y se hicieron alternativas. Esta fue la primera que les planteé. En este caso quería hacer notar que cada bus tenía una ubicación pues, que se resaltase, ¿no? Y entre cada geometría se desarrollaría pues, la superficie mínima, ¿no? Tenía, bueno, inconvenientes con este planteamiento porque no acogía un voladizo que les preocupaba a ellos, la descarga de pasajeros ya esté bajo techo. Luego, bueno, me dijeron que querían algo con conos, se les planteó esto con conos invertidos y se trabajó en una base hexagonal, cada cono era un hexágono y se iban armando uno con otro. Pero igual quedaba como alto y no terminó de convencer. Finalmente les planteo esta, que eran arcos cada 20 metros, con voladizos que recibiría cada uno a los buses. La configuración se hace así, ponemos columnas cada 20 metros. Bueno, como vieron en la planta, llegamos a 24 metros en el centro y casi hasta 8 metros en los extremos. Entonces, teníamos también la posibilidad de jugar con las alturas, con los niveles, yendo en proporción con el ancho de la base. Tenemos la columna de concreto, tenemos los arcos principales
quise darle un carácter como de espina, se le hace, inclusive verán las imágenes después que la planteo en tela translúcida, y los arcos intermedios, para no colocar más apoyos, se transfieren con 2 vigas rectas hacia los apoyos y hacia adelante voladizo con una viga por debajo, curva, ¿no? Ahora, para solucionar el tema de que me encontraba con 3 o con 5 arcos en el mismo podio, se diseña esta especie de tótem que tenía 4 brazos para coger las distintas piezas y una cabeza que se transformaba en esta espina que se conectaba con la otra. Este es el resultado. El río parece un animal gigante. Este es lo que quedó, perdón, la configuración. Así quedó finalmente, ¿no? Como ven, igual todos los módulos quedaron distintos, así que se tuvo que hacer igual un trabajo algo de desarrollo. Bueno, gracias a que trabajamos con software que nos ayuda bastante a lo del patronaje y la máquina de corte. Si no, no hubiéramos podido desarrollar, bueno, tanto este como las otras estaciones, todavía estaríamos a la mitad de trabajo, porque antes se cortaba manualmente. Entonces han salido miles de plantillas, una imagen nocturna que muestran la translucidez. Desde el interior quedó muy iluminado de día, muy limpia también se ve la estructura, por más que se reciben a veces críticas porque se trabaja con reticulado. Finalmente quedó bastante limpio, ¿no? Otra imagen aérea. Bueno, todavía me queda algo de tiempo. Estos son, voy a presentar algunas imágenes está bien calculado. Algunas imágenes de anteproyectos y un poco cómo enfrentamos los diseños cuando recibimos las solicitudes. Por ejemplo, hace un momento le comentó a Aurora que había hecho el trabajo de Universidad San Martín en Argentina. Inicialmente, bueno, ese proyecto lo terminó haciendo Aurora. Inicialmente se había hecho esta propuesta, pero bueno, no cumplió con las alturas y con los requerimientos que ellos querían, ¿no? Pero me interesa mostrárselos porque hay una búsqueda en la geometría que me gustaría compartir. Bueno, teníamos esta base circular como de 40 metros, entonces lo que hicimos fue ubicar esta esfera, cortarla por la sección cruzada de los 40 metros, y para trabajar en las paredes y no tener un arco en un mismo plano, sino una forma especial, particular, atravieso esta elipse, ¿no? Me genera esta directriz y desarrollo igual la superficie mínima entre las líneas que me quedaron. Luego, bueno, ya yendo a la parte funcional y práctica del asunto, defino la base, ¿no? Proyectando los puntos al suelo, de ahí nacen las columnas, después había que techar el centro, planteo distintas alternativas, decido usar un cable central y posteriormente trabajar un poco el entorno porque algo que me parece importante es trabajar la membrana con el concreto y con el entorno para que se formen una sola unidad, ¿no? Bueno, estos son los renders que finalmente logré. Se trabajó, claro, como un talud que seguía un poco la dirección de la curva. Se trabajó un espejo de agua, el anclaje del cable, ¿no? Continuaba por la misma dirección. Se generaron 2 fachadas completamente distintas, ¿no? Ya después se plantearon pues las soluciones estructurales también, ¿no? Porque teníamos esta línea que estaba en el aire, debía arrostrarla. Otro proyecto es esto para una universidad también en Argentina, se llama, es para un museo de ciencias interactivas.
Entonces, bueno, organizo 3 cubos y creo, no me acuerdo, creo que es un cubo octaedro lo que me sale, teniendo los puntos medios. Luego retiro cada uno de ellos y busco organizarlos de alguna manera para generar los límites para la superficie, ¿no? Finalmente los uno por el lado triangular y genero esta superficie que en realidad sigan torsionando, ¿no? debido a lo que resultó. Finalmente estas son las imágenes que le presentamos al cliente, ¿no? Los triángulos quedaron en translúcido, la superficie la planteo con otra membrana. Hago también este juego con el concreto armado de darle continuidad del piso hasta la membrana, ¿no? Prolongando algunas líneas, el interior lo a desnivel, ¿no? Genero un ingreso, un recorrido, porque la intención era hacer varios, como un museo que tenía una circulación exterior, interior. Bueno, esta es una propuesta que se hizo para el estadio de Guadalajara, atletismo. Bueno, finalmente no lo vamos a hacer. Pero me gustaría mostrarles el diseño que se planteó, ¿no? Esto es algo de bastante mayor escala. Hay 2 piscinas olímpicas acá adentro. Acá teníamos como una especie de bosque, de gran jardín, por lo que se hace estas mamparas de vidrio, con telas translúcidas que van acompañando toda la forma, ¿no? Esto también tiene como 2 fachadas distintas porque al otro lado, o sea, esto es como una panorámica, al otro lado tenemos las tribunas, y en las tribunas el tratamiento es distinto. Esto, bueno, también siempre jugando con el tema de la translucidez, los cambios de membrana, fachada, ¿no? Esto para un juego de niños. Acá por ejemplo se hizo un diseño interesante para tomar el tema de los anclajes, ¿no? Que a veces simplemente son unos podios redondos o cuadrados o lo que sea. Acá quería que se sienta que realmente el anclaje estaba trabajando, realmente estaba arrancándose de la tierra, ¿no? Y arrancándose del pasto y arrancándose del agua, ¿no? Es una zona para jóvenes. Bueno, muchas gracias, espero que les haya interesado.